Marili, hoy es un día importante y además y tenemos una invitada maravillosa que no es la primera vez, Silvia Pérez Rodrigo. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, Federico. Pero es un día importante porque venimos comentando el cambio cultural que ha habido, en parte gracias a los medios de comunicación, acerca del cáncer de mama. Es absolutamente extraordinario en España. En una generación ha cambiado por completo de no hablar nunca de nada a comentarlo normalmente. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, por eso abordamos esta cuestión, y es verdad que yo creo que está siendo una gran liberación para las mujeres, no para bajar la guardia, sino todo lo contrario, o sea, realmente para hacer todas las visitas y los exámenes que hay que hacer, porque realmente esto tiene curación. Hace unos años pues era una sentencia y ahora mismo estamos hablando del 80, 90... Incluso más, 90%, sí, aproximadamente el 90%. Sí. Que se dice pronto. Esto es impresionante, ¿no? Sí. Pero, ¿qué debemos hacer? Porque, bueno, tú eres jefa de radiología en la Anderson, que es famosísima por su buen hacer en estas cuestiones, en el Anderson Center, Cancer Center de Madrid, y bueno, hay novedades, ¿no? Porque realmente es que estamos continuamente leyendo en el periódico cómo se empiezan a hacer exámenes diferentes. Y hasta ahora... de una vacuna se ha hablado hoy incluso. Bueno, esto se empieza a hablar. De aquí a 10 años, que se dice de pronto. Hasta ahora mamografía, pero ahora estamos hablando de mamografía, cómo y cuándo, y de resonancia. Sí. Esto es una novedad. Sí. Bueno, lo primero de todo, estoy totalmente de acuerdo con Federico y agradecer desde aquí la labor que hacéis en los medios, porque se ha normalizado mucho hablar de este tema y antes no pasaba. Todavía hay pacientes que incluso cuando les diagnosticas un cáncer lo mantienen en silencio, pero cada vez son menos. Y cada vez son menos las pacientes que llegan tarde, es decir, que por falta de información no van a sus revisiones o por miedo, que es normal tenerlo. Entonces eso es una labor también de divulgación fundamental que hacéis, que sin vosotros, es verdad, no podríamos llegar a toda la población, ¿no? Y luego, efectivamente, ha habido muchos cambios en temas tecnológicos, ¿no? Aparte de culturales, temas tecnológicos. Hasta ahora, la técnica siempre de elección, la técnica Princeps para controlar el cáncer de mama y pillarlo a tiempo, como decimos, es la mamografía, sigue siendo, pero es verdad que tiene unas limitaciones que son las mamas densas, que son las pacientes que tienen mucho tejido mamario. Entonces, en este tipo de mamas, yo siempre lo asemejo un poco a un árbol con muchas hojas. Pues si tú tienes un árbol con muchas hojas, que es el tejido mamario, y hay un pajarito dentro escondido, pues no lo vas a ver. Entonces, hemos tenido todos casos que viene una paciente y te dice, pero es que mi mamografía era normal y tengo un cáncer de 4 centímetros, ¿cómo es posible? Bueno, pues ese pajarito ha ido creciendo dentro y las hojas no han dejado ver el pajarito. Y la mamografía es normal. Entonces, a veces la mamografía en estas pacientes tiene limitaciones. ¿Y qué se ha visto? Pues se han ido desarrollando otras técnicas como la ecografía, la tomosíntesis y demás, pero sobre todo hay dos que últimamente sacan ventaja al resto, que son la mamografía con contraste y la resonancia con contraste. Es decir, que son pruebas funcionales en las que ese contraste permite que veamos al pajarito, porque se va a alumbrar, como si dijéramos, va a ponerse allí a iluminarse, y además cómo funciona, es decir, si ese pajarito se está comiendo las hojas o es un pajarito que está tranquilo y no hace nada, es decir, si es un pajarito bueno o es un cáncer y por tanto un pajarito malo. Entonces, estas técnicas pues ahora mismo están ya realizándose en muchos sitios, no solo para diagnóstico, sino para cribar a pacientes que tienen más riesgo de tener un cáncer de mama y por tanto nos aumentan un plus respecto a esa mamografía que a veces se queda una clave, corta. Que es el mucho pecho, que Sí. claro, hace más difícil saber. Y La mama densa no es de mucho pecho. Es mucho tejido mamario. mucho tejido Bueno, mamario. muy denso. Que a digamos. veces Es muy se da, denso, muy denso. Árbol con muchas hojas, más que un árbol grande con muchas hojas. Cuando eres Incluso- más joven tienes más tejido que Pero más influyen mayor, muchos pero bueno, factores. hay muchos Sí. factores. Suele Pero- ser al revés, de hecho, ¿no? Las mamas pequeñas suelen ser incluso las que presentan mayor densidad. Es que es normal también que muchas veces las mamas grandes, si la paciente tiene sobrepeso, que desde aquí quiero lanzar un aviso contra el sobrepeso, factor de riesgo fundamental. Nosotros en Anderson, nuestra compañera, la doctora García Estevez, tiene un estudio muy interesante sobre eso, especialmente a partir de la menopausia. Entonces, las pacientes que tienen sobrepeso tienen más grasa, esa grasa se acumula en la mama y hace que baje la densidad. Entonces va a haber menos... Bueno, y en cuestión de edades,
porque antes planteabas precisamente que por razones culturales había muchas mujeres que a una edad madura, Sí. sin más, y llegaban ya con el cáncer inoperable, Sí. porque lo ocultaban, lo tapaban, porque no se hablaba del cáncer, Sí. gente que en su pareja le daba vergüenza, en fin, cosas dramáticas, pero que sucedían no hace tanto tiempo. En materia de edad ha habido un cambio, es decir, ¿hay cada vez más cáncer de mama de mujeres jóvenes? Sí, se ha habido un cambio. Igual que cada vez ha mejorado la supervivencia y ha disminuido la mortalidad, ha aumentado la probabilidad de tener cáncer de mama, esa incidencia, y además en mujeres jóvenes. Entonces, en el grupo de 40 a 50 años ha aumentado el riesgo del cáncer de mama. Pues por los hábitos de vida, ¿no? Lo que hablábamos, la obesidad, el sobrepeso, el alcohol, la falta de ejercicio. Son 3 factores fundamentales, aparte de luego las radiaciones, ¿no? Un vuelo transoceánico, pues aunque poca gente lo conoce, tiene mucha radiación también, no solo la radiación que recibimos con un TAC o con una placa, sino hay otras fuentes de radiación en nuestro entorno que también recibimos. El estilo de vida, el estrés, se ha visto que el estrés mantenido crea un estado como proinflamatorio en el cuerpo y una liberación de cortisol, de hormonas, que deprimen nuestro sistema inmune. Y esa depresión continua del sistema inmune favorece también determinados tipos de cánceres. De hecho, el triple negativo, que es un cáncer muy típico en mujeres jóvenes, que es muy agresivo, ahora se está tratando con inmunoterapia, que es sustancias que se administran al cuerpo. Digamos, el cáncer de las ejecutivas, podríamos decir. Bueno, no sé si el de las ejecutivas, pero que es decir, gente que tiene una vida personal, sí. que tiene una vida profesional muy tal, que viaja, que corre, que tiene que, en fin. Bueno, y que sobre todo se ha visto que tratando o estimulando tu propio sistema inmune es el que reacciona contra ese cáncer. Funciona. Vamos, desaparece el tumor antes de la cirugía solo con la quimioterapia y la inmunoterapia. Son resultados de esas etiquetas, ¿no?, que prometedores. Los doctores les ponen a los tipos de cáncer. ¿Cuáles son los más habituales y cuál es su pronóstico? Los más habituales son los que se producen a partir de los 50 años, que son los clásicos y son los luminales, los que dependen de hormonas, ¿no? Si nosotros ahora también hay un aumento de la incidencia de pacientes que se someten a fertilización in vitro con terapias hormonales, todo lo que es hormona, ya sea en la alimentación o cualquier otro tipo de tratamiento, va a predisponer a ese cáncer de mama. Pero al final yo siempre lo digo, el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama es ser mujer, aunque los hombres también lo pueden tener, ¿no? Pero ese es el más frecuente. Y luego pues está el triple negativo, que es el que hablábamos también en mujeres jóvenes, que es agresivo, se duplica muy rápido, y el ER2 positivo. Y frente a estos dos tipos ahora está habiendo nuevas terapias muy dirigidas contra el ER2, hay terapias anti-ER2, y sobre todo que los estamos detectando antes, porque el triple negativo es un poquito traicionero y da imágenes que en la mamografía o en la ecografía pueden parecer benignas. Entonces a veces el radiólogo, nosotros vemos esas imágenes y decimos, pues no parece malo. Y sin embargo luego haces la resonancia o la biopsia y te llevas sorpresas. Entonces no dan la cara fácilmente, excepto porque crecen rápido. ¿Y la genética? Y la genética, por supuesto, las pacientes que tienen mutaciones genéticas, como en su día Angelina Jolie, pues hay 2 tipos de mutaciones genéticas principales. Cada día se descubren más, pero los BRCA1 y los BRCA2, y en el caso de los BRCA1 es tan alta la probabilidad de que desarrolles un cáncer de mama a lo largo de tu vida que el tratamiento o la prevención, más que el tratamiento, la prevención que se hace es la mastectomía, es decir, extirpar los 2 pechos y extirpar los ovarios también, porque la probabilidad se puede saber es muy si alta. Tienes esta mutación genética? Bueno, o no? Normalmente es porque tengas algún antecedente en la familia que haga sospechar que puedes tenerla, o porque tengas un cáncer de mama con una serie de características, es decir, a edad muy joven, cánceres muy agresivos, bilateral, 2 cánceres en la misma mama. Bueno, hay una serie de criterios que hace que el oncólogo en un momento dado o tu ginecólogo pidan este test por una sospecha. Porque es un test, ¿no? Es un test genético. Hacer. Sí, es un test genético. Silvia, y siempre ha habido una diferenciación, no solo en esto, sino en general, entre la cirugía americana, que es quitarlo todo, y la cirugía europea, que es quitar lo menos posible. ¿Ha evolucionado eso? Porque los americanos, bueno, el caso de Angelina Jolie es que era por si acaso, como mi madre, pero realmente en Europa eso no se habría hecho. ¿Tú digamos, en tu experiencia, cómo ha ido evolucionando eso allí y aquí? Pues es verdad que las cirugías han ido cada vez a menos en los 2 sitios. Lo que pasa es que es cierto que si tú tienes una mutación como la de Angelina Jolie, tanto aquí como allí te recomiendan la mastectomía, por lo que hemos dicho, por el riesgo, ¿no? Pero luego, una vez que tú tienes un cáncer, la tendencia sí es cada vez a menos. Lo que ocurre es que las pacientes tienden a pensar, a mí quítamelo todo,
que es muy habitual, sobre todo de primeras, ¿no? Por si acaso. Sí. Quiero decir desde aquí también que las mastectomías, aunque hayan quitado la mama, también recidivan. En un porcentaje muy poquito, pero también recidivan. Es que basta medio milímetro. Efectivamente, o sea, porque es imposible quitar absolutamente todas las células, hay piel y entonces... Pero evidentemente la primera reacción de la paciente es quítamelo todo. Entonces, la tendencia ha sido cada vez a menos, pero en Estados Unidos entran en juego factores como una sanidad claramente privada, ya no de aseguradoras, sino privadas, y eso hace que a lo mejor allí las tasas de mastectomías puedan ser mayores. También por las demandas. Por las demandas viven y aterradas efectivamente por el abogado y la demanda, dice yo lo quito todo y luego ya... Claro, y luego también hay variaciones entre países en cuanto a una cirugía conservadora, si consigues los márgenes que estén libres de tumor o no. Y eso también implica que si tú no consigues márgenes libres con una cirugía, vayas a la mastectomía como segunda opción. ¿Y tú de qué eres partidaria? Pues mira, hay estudios que dicen que la supervivencia es la misma. Entonces, yo soy partidaria de lo estándar y de la ciencia. Entonces, siempre las cirugías que son menos agresivas luego suponen un menor problema para las pacientes. Aunque tengo que decir que en mi caso tengo un sesgo personal y después de ver tanto y también recidivas, a día de hoy los cirujanos plásticos hacen tantas virguerías que muchas veces dices, bueno, en el caso de necesitarlo, ¿no? Es cierto que hay muchas soluciones y muchas reconstrucciones. Prácticamente les arreglan el pecho al mismo tiempo que las operan. Eso es, hay cirugías de reconstrucción inmediata en las que, bueno, la paciente sale con su mama, con mama. Entonces, eso es tanto psicológicamente como la sensación de haberse curado es mucho mayor en esas pacientes y sin duda psicológicamente es recuperar tu estética. Silvia, que es una cosa que puede parecer baladí, pero creo que en parte ocasiona que las mujeres vayamos menos a hacernos una mamografía, y es que hay que decirlo, la mamografía es una prueba francamente desagradable. Y todavía no hay una alternativa a que una máquina te aplaste el pecho así sin contemplaciones, ¿no? Bueno, es que y realmente yo sé de muchas mujeres alrededor, amigas, tal, que es como, ay, tengo que hacer la mamografía, lo voy a dejar para el año que viene porque ahora no puedo, o sea, abordar esta cosa, ¿no? ¿Qué avances hay al respecto para que no sea tan desagradable y que podamos ir a hacer una mamografía sin tanta angustia? Sí, bueno, es que creo que hay que hablar de estas cosas. Porque... Lo primero, un truco, es mejor hacérsela una vez que empieza la menstruación, las que son premenopáusicas, las pacientes premenopáusicas, hacérselo entre 6 y 16 días después de empezar con la regla, es decir, durante la segunda semana del ciclo, duele menos. Es un pequeño truquito, pero bueno, hay pacientes con la mama muy densa a la que les duele sí o sí. Y ahora ya se están desarrollando prototipos, hay 2 prototipos en estudio, uno en Vallebrón y otro en el Hospital de Toledo, que lo lidera en este caso nuestra compañera Cristina de la SEDIN, Cristina Romero, que son prototipos en los que ya se aplican otras tecnologías que no son la radiación, entonces no radian, no comprimen la mama. El de Toledo, que está muy avanzado, es el MamoWave, y probablemente en unos años saldrán, esperemos, al mercado si los estudios son favorables, pero por ahora lo van siendo, y serán una alternativa a la mamografía. Mientras tanto, pues no lo hay, la realidad es que no lo hay. Y en las mujeres jóvenes encima baja su sensibilidad, que es lo que hemos comentado, en las mamas densas, mujeres jóvenes, y hay que recurrir a estas otras pruebas que hemos dicho. Quiero decir desde aquí, por ejemplo, la resonancia no es radiación, no es como el TAC, aunque te meten en el tubo, la mayoría dicen, es esa máquina del tubo, sí, pero no radia, y que también es una prueba que muchas pacientes llevan un poco con una cierta angustia por la claustrofobia, o la posición, la postura, y ahora ya hay nuevos protocolos que cada vez, como se van utilizando más estas técnicas, lo que se hacen, nosotros ya estamos utilizando protocolos abreviados en determinados tipos de pacientes que duran menos de 7 minutos. Pero doctora, la sanidad privada va muy por delante en algunos aspectos, en el caso de la detección, porque en la Seguridad Social tienes una prueba a partir de los 40, 45, si no me equivoco, es cuando la recomiendan, y sin embargo en la sanidad privada desde el primer momento te empiezan ya a mandar este tipo de pruebas. ¿Qué se puede hacer para estimular a los gobiernos a que bajen esa edad de corte? Pues darle difusión a todo esto, porque antes se hablaba de que la mamografía en este grupo de edad no era tan rentable y que por eso no se utilizaba, pero lo que es cierto es que cada vez hay más pacientes jóvenes con cáncer a esa edad y que hay que hacer algo
para cubrir este rango de población. Entonces, ¿qué ocurre? El cribado poblacional es a partir de los 50, que es cuando se ha demostrado que aumenta la incidencia. Pero ese 10% de mujeres de antes, o que han aumentado ya la supervivencia de las mujeres y vivimos más de 70 años, que es hasta donde cubre el cribado, pasa igual, se quedan sin cubrir, ¿no? Entonces, hay que difundir, hay que pedir que se baje ese cribado. Y ahora el Parlamento Europeo ha aprobado una ley en la que ya la edad de cribado se ha rebajado a los 45. Y cada vez son más las guías clínicas y las sociedades, la sociedad norteamericana, la NCCN, ya aboga por empezar a los 40. Y muchos de nosotros también, muchas sociedades científicas, porque estamos viendo que es necesario. ¿Qué ocurre? Es verdad que hay que hacer otras pruebas. Tienen falsos positivos estas técnicas y falsos negativos. Es decir, el pajarito que está dentro y no vemos es un falso negativo. Decimos, es normal y no es verdad. Y luego a veces tú haces otras técnicas y dices, pues parece que tiene algo y luego no lo tiene. Entonces, hay que confiar en un buen equipo, en un buen radiólogo, ir a sitios serios donde realmente realicen los estudios que sean necesarios para cribar a cada mujer. En la privada se hace normalmente a partir de los 40, pero es cierto que en la pública al final hay un factor que es el cribado oportunista, y es que muchas mujeres van a su médico de cabecera y dicen, es que me noto bultitos, es que tengo una mama, es que me duele, y al final el médico de cabecera pues muchas veces manda a esas pacientes al hospital. Muy bien pero hecho. es cierto que no está arreglado, ¿vale? Entonces esas pacientes se quedan sin cobertura en muchas ocasiones. Nosotros estamos ahí peleando por bajar este rango de edad. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde la colaboración de lo público y lo privado es natural, Sí, no hay una oposición y tal, eso podría agilizarlo, ¿no? Pues claro que sí, y de hecho al final se colabora mucho entre pública y privada, aunque está mal visto y parece que está un poco demonizado, no es así. No, es al revés. Claro, y desde aquí además quiero decir que yo he trabajado mucho tiempo en la sanidad pública, es una sanidad estupenda, y que lo que hay que hacer es coger buenos equipos y buenos profesionales, y los hay tanto en la pública como en la privada. No es una cuestión tanto de voy a este hospital porque es privado o es público, sino buenos hospitales que trabajan de forma protocolizada y las cosas funcionan mucho mejor. Pues muchísimas gracias, Silvia, como siempre, por estar ahí, por contarnos estas novedades y sobre todo para quitarle dramatismo y añadirle obligación, que estas cosas hay que hacerlas. Y responsabilidad. Costumbre, que sea una costumbre, ¿no? Que sí, que hay que hacerlo, pues que hay que hacerlo. Si se pagan impuestos, que eso sí que duele. Que se pagan para estas cosas. Exactamente. Para esto se pagan. Y para esto también sí. que se necesita fondos para la investigación en esas pacientes también metastásicas, para que afortunadamente, claro, se pueda tratar. Muy bien, pues gracias, como siempre. Recordemos Divecol. Eso es, para combatir el colesterol, 2 cápsulas antes de acostarnos de Parafarmacia Mundo Natural. Ya está. Bueno. Y una pausa y vamos a hablar de belleza. Es La Mañana de Federico. Es Radio.